Ya, como les decía, la clase número 10, hoy vamos a ver función lineal y función afín, que como les dije que bajo nuestra programación, esta es la última clase del eje de álgebra y funciones. Por lo tanto, terminaríamos ya con dos ejes, o sea, estaríamos como a la mitad de la materia que hay que manejar para la prueba. Y ya desde la próxima clase empezaríamos con geometría y esperar no demorarnos tanto para llegar a probabilidad y estadística. Ya. Función lineal, a diferencia de la clase anterior con función cuadrática, es mucho más simple, ¿ya? Ya entendemos más o menos lo que es el concepto de función, que dijimos que, entre comillas, íbamos a decir que íbamos a estar estudiando un comportamiento, ¿sí? En este caso, ¿de qué tipo tienen este comportamiento? Son líneas rectas, ¿sí? Las funciones lineales y afín, si nosotros miramos los gráficos, son líneas rectas, ¿ya? Entonces empezamos. Función lineal es algo de este tipo. Tiene esta forma, f de x igual a mx, ¿ya? Donde x es la variable que vamos a estar estudiando y que vamos a estar mirando tal cual como lo hacíamos en la clase anterior, en general en todas las funciones. Y m tiene un nombre. M decimos que es la pendiente, ¿ya? ¿Y qué significa que sea la pendiente? Bueno, ya no está geometría analítica, pero pendiente va a seguir significando lo mismo, que quiere decir el grado de inclinación que tiene la recta en la que yo voy a estar mirando. ¿Sí? En principio, yo voy a tener dos tipos, ¿sí? Dos tipos de rectas. Aquí las voy a dibujar las dos, ¿ya? La gran particularidad que tiene esta función, vista como una recta, es que pasa por el origen, ¿ya? A diferencia de la función afín que vamos a ver en un ratito, la función lineal es algo de este estilo, ¿sí? Puede ser de esa forma o puede ser de esta forma. Lo voy a hacer desde el centro mejor. Ya, ahí sí. Sí, sería X, Y. Sí, el eje X y el eje Y. Y esto sería f de X y f de X. ¿Ya? Son los dos tipos de función lineal a grandes rasgos que vamos a poder tener. En esta de acá tenemos que m es mayor que 0, ¿ya? Y decimos que la función es creciente, ¿ya? Eso quiere decir que a medida que yo avanzo en el eje X, en el Y también voy subiendo, o sea, hay una correlación de ese estilo. Y en este caso de acá, voy a tener que el m es menor que 0, ¿ya? Y decimos que la función es decreciente. Y de nuevo significa lo que tiene que significar, ¿sí? O sea, que va hacia abajo. Entonces, para función lineal son las dos cosas que vamos a tener, ¿sí? No hay mucho más que saber de esto, ¿sí? Tenemos que va a pasar por el origen, es decir, que pasa por el 0,0, y que va a ser creciente o decreciente dependiendo del signo de m, o sea, del signo de la pendiente, ¿ya? Entre más grande el m, por ejemplo, si el m fuese positivo y es más grande, entonces nos va a ir quedando más inclinado, ¿sí? En cambio, si el m fuese negativo y va creciendo como el número, en realidad se va haciendo más chico, porque recuerden que entre más grande el número, si le pongo negativo se vuelve más chico, eh, va a ir poniéndose como más declinado, ¿sí? Son como lo que hay que saber. Y eso, ¿sí? Para función lineal, la verdad no hay mucho, no encontré ejercicios de hecho, o sea, se me ocurren y yo podría crear ejercicios, pero a lo mejor no son tan útiles para lo que se viene, ¿sí? Para las preguntas que van a encontrar ustedes. No así como la función afín. En la función afín sí tenemos muchas cosas. Función afín. Ya que la función afín la podemos pensar como un trasladado de la función lineal, ¿sí? Es decir, yo parto de una función lineal y la traslado.
¿De qué forma? Bueno, lo primero es que nos va a quedar de esta forma. Mx más n. ¿Sí? La gran diferencia es que está este n. ¿Sí? Si el n fuese 0, volvemos a la función lineal. Si el n no es 0, es una función afín. La característica de esto, bueno, lo primero los nombres. M sigue siendo la pendiente. Y el n lo encuentran con muchos nombres. Puede llamarse coeficiente de posición, puede llamarse intercepto y no sé qué otros nombres más. Pero básicamente le explico lo que sabemos, ¿sí? La pendiente ya sabíamos que veía el grado de inclinación que iba a tener esto, ¿sí? Ya sea si crece o decrece, eso es lo que me dice la pendiente. En cambio, el coeficiente de posición indica la intersección con el eje Y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que saber de una función afín. Entonces, bueno, aquí vamos a tener varias formas de verla, ¿sí? Dependiendo si el n es positivo o negativo y si el m es positivo o negativo, pero podría ser algo de este estilo, que en este caso el n sería esto de acá, si acá tengo el eje X, el eje Y, esto es f de X, ¿sí? En este caso tendría que el n está aquí y además tengo que el m es positivo, ¿sí? Porque la función va creciendo y ese es donde intersecta el n. En este caso el n sería negativo. ¿De qué otras formas puedo yo tener esto? Si yo tengo x, y, podría tener algo yo ahora de este estilo, donde el n ahora estaría acá. Bueno, esto seguiría siendo f de x, y en este caso el m también es positivo, ¿sí? Porque también va creciendo, pero el n ahora es positivo, ¿sí? Son dos formas de verlo. ¿De qué otra forma la puedo encontrar? Bueno, ahora haciendo que así, ¿sí? Que el n sea positivo, que sería esto de acá, la recta sigue siendo f de x, y en este caso el m es negativo, ¿sí? La función va decreciendo y el intercepto o coeficiente de posición está por ahí, si es positivo, ¿ya? Y finalmente la última como opción que podemos tener para ver este tipo de rectas es que sea algo de este estilo, ¿sí? Que el n esté aquí, entonces sigue siendo f de x, y acá el m también es negativo, ¿sí? Es decreciente y el coeficiente de posición es decreciente, ¿sí? A grandes rasgos tenemos solo dos tipos, las que crecen y las que decrecen, pero quise hacer todas para ver también los posibles signos eh, del coeficiente de posición. Y ahí uno podría empezar a hacer análisis como de si la pendiente es positiva y el coeficiente de posición es negativo, por qué cuadrantes pasa, por ejemplo, o por qué cuadrantes no pasa, y así. De hecho, traigo un ejercicio de ese estilo, eh, donde tengo que analizar en base a esto, ¿sí? En base a los signos que yo tenga de pendiente y de coeficiente de posición. Eh, Ahora sí, entonces teníamos que si el m, de nuevo, el m es positivo, es creciente; si el m es negativo, es decreciente, y aquí va a aparecer un nuevo concepto, ¿sí? Hasta aquí teníamos m positivo, o sea, sí, o m negativo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si m es igual a 0? Y la respuesta es que tenemos una función constante. Constante. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Que si el m es igual a 0, entonces nuestra función afín se va a transformar a algo de la forma 0 por x más n, es decir, f de x igual a n. ¿Y cómo se grafica esto? Bueno, esto voy a tener dos formas solamente de graficarlo. Sería x, y. Entonces sería, si el n está acá, sería una recta
paralela al eje X, ¿sí? Ese si el n es positivo, y alternativamente voy a tener que si el n es negativo, x, y el n está en esta parte, entonces voy a tener algo acá, ¿sí? Pero también paralelo al eje X, ¿sí? Entonces, he visto varias veces que intentan como pillar a las personas poniendo este tipo de cosas como funciones constantes muy raras. Por ejemplo, grafique la función, lo voy a dar acá. Ejemplo, grafique o preguntan cuál es el gráfico y que f de x igual a logaritmo de pi, por ejemplo. Algo muy raro. Eh, sí, sí, me preguntan si fuera línea vertical no es función y no, no porque hay un concepto que es para hacer función necesito que a cada valor del eje x le asigne un único valor del eje y, ¿sí? Eso lo voy a anotar al tiro acá. Nota. Si la recta es vertical, no es función. ¿Ya? ¿Y por qué no es función? Porque para hacer función, a cada valor del eje X le debe corresponder un único valor en el eje Y. ¿Ya? ¿Y qué pasa con una línea vertical? ¿Sí? Si yo dibujo una línea vertical, X, y por ejemplo tomo aquí, si esto fuese 3 2 ya. Eh, algo de ese estilo, bueno, un poquito más recto, ya. Pero supongamos que es una línea recta que está justo en el 2. Entonces al 2, ¿a qué valores le asigna la función? Bueno, es ver en el gráfico, le asigna este valor de acá, este valor de acá, entonces ya le asigno 2, ¿sí? Por decir algo. Entonces ya no es función, en particular aquí le asigna infinitos valores, pero con asignar más de uno ya no es función, ¿ya? Entonces ahora volviendo al ejemplo de función constante, f de x, y le había dicho logaritmo de pi. Algo muy raro, ¿sí? Que uno le dicen esto y dice, chuta, yo no sé cómo se grafica esto, porque es un número muy raro, pero lo importante es que es un número. Logaritmo de pi no depende del x, ¿sí? Entonces es un número fijo. Entonces, ¿cómo se graficaría esto? Bueno, la manera es bastante simple. Tomar aquí, encontrar dónde está el logaritmo de pi, que da lo mismo donde esté, necesito que esté ahí solamente, y esto es una línea horizontal así. Y esa es la forma en que he visto que más tratan de pillar a la gente si entiende o no entiende lo que están haciendo, ¿sí? Entonces esta sería f de x. ¿Por qué? Porque es una función constante que va así. No es una función logarítmica, porque para hacer función logarítmica necesito que el logaritmo dependa del x. En este caso no depende del x, solo tengo el logaritmo de pi, ¿sí? Y el logaritmo de pi es un número. Muy extraño va a ser ese número, porque el logaritmo ya es raro y pi es más raro también. Entonces, eh, es solamente un número, ¿sí? No depende de nada. Entonces, da lo mismo el x que yo esté evaluando, que yo esté considerando, esto siempre va a ser igual. Es lo mismo de que si yo les dijera grafique g de x igual a 3. ¿Ya? En este caso se ve mucho menos raro, se ve muy amigable porque uno conoce lo que es el número 3. Entonces, ¿qué hace uno para graficar esto? Ya es el plano, x, y toma el número 3 y hace una línea horizontal de ese estilo. ¿Ya? Bueno, que quede bien, bien hecha, pero son exactamente lo mismo, son funciones constantes. ¿Ya? No,
no tienen ninguna dependencia del X, y eso es lo importante. Y ahora, ¿a qué voy yo con esto de que es un caso particular de las funciones afines? Porque este g de x yo lo podría escribir como 0 por x más 3. Es decir, si yo me voy a lo anterior, a donde estábamos hablando de las pendientes, estoy en el caso de que m es igual a 0. Es decir, lo único que aparece es el intercepto, ¿ya? Y aparece el intercepto acá, que es donde intersecta con el eje Y. Por eso yo solo me enfoco en el eje Y y desde ahí hago el gráfico, ¿sí? Y bueno, como les dije, aquí en las funciones afines es por excelencia donde van a aparecer problemas con planteo, ¿sí? No hay ensayo y no hay prueba donde no haya al menos uno o dos de estos ejercicios planteando uno, ya sea una función, planteando una ecuación o tener que resolver algo, ¿sí? A partir de funciones afines que nosotros mismos tenemos que construir a partir de lo que nos dicen, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo, bastante simple y que ha aparecido en varios lados, pero es como el más rápido y el que el primero se le viene a uno a la cabeza cuando le hablan de función afín, ¿ya? La cuenta de la luz tiene un cargo fijo de 500 pesos, por decir algo, no tengo idea cuánto sale en realidad, ¿ya? Y se cobra 100 pesos por cada kilowatt hora consumido. Y ahí la pregunta es típica, ¿sí? ¿Qué función modela el cobro total? ¿Ya? Y bueno, ahí uno podría ser un poco más específico y decir que el cobro va a estar dependiendo de los kilowatts que uno consuma y uno hace muchas cosas para que no queden dudas y no queden cosas como ambiguas dentro del problema, si esto es algo como inventado hacia la rápida. Entonces la respuesta es que una función que modele esto es f de x igual a 500 más 100x, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cómo llego a eso yo? ¿Ya? Entonces yo lo que hago siempre es irme preguntando, ¿qué pasa si no consumo ningún kilowatt? ¿Ya? Entonces si no consumo ninguno, entonces ya me cobran igual el cargo fijo. Es decir, si consumo 0 kilowatt, me cobran 500 pesos. ¿Ya? Si consumo 1 kilowatt, me van a cobrar el cargo fijo, pero además me tienen que cobrar el precio de 1 kilowatt, es decir, los 100 pesos que valen por 1, que es lo que yo consumí. Lo siguiente es que si consumo 2 kilowatts, serían 500, que es el cargo fijo, más 100 pesos por 2 kilowatts, es decir, más 200, ¿sí? Después más 300 y así. Así que en general, yo a medida que voy haciendo esto me voy a dar cuenta que la cantidad que yo consuma, por ejemplo, si consumo X kilowatts, ¿cuánto me van a cobrar? Me van a cobrar el cargo fijo más lo que vale un kilowatt por la cantidad de kilowatt. ¿Sí? A lo mejor uno ya con el tiempo se da cuenta y esto es mucho más automático. Pero si no, esta construcción es como lo que más sirve. Así que la función sería modelada, o sea, esta función modela el cobro total que va a tener el, el consumidor de esta empresa de luz, ¿sí? Así que, como les dije, este es un ejemplo muy simple, la verdad, que es como uno parte con esto. Y hay cosas que uno va a poder ir sacando en limpio y aprendiendo a través de los ejercicios, ¿sí? De hecho, esto es toda la materia de función lineal y función afín. No hay mucho más. El resto sale a medida de que uno va
¿cómo se llama esto? Va ejercitando y va descubriendo cosas que se pueden hacer con esto y que a veces no es necesario enseñar, pero a medida que uno va haciendo los ejercicios va a ir descubriendo varias cosas que nos van dando estas funciones, ¿sí? Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Que hasta aquí llega la materia para que pasemos los ejercicios. La clase de hoy es un poquito corta, así que cualquier duda, pregunta. No, no es necesario saber la fórmula de la pendiente y del n en esta prueba, por la sencilla razón de que no, no influye, o sea, no entra geometría analítica. Pero, sin embargo, y si les da el tiempo, apréndansela igual, porque créanme que simplifica mucho las cosas. Sí, si ustedes saben 2 puntos o saben la pendiente, entonces pueden calcular rápidamente es la función, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver. Yo voy a encontrar funciones dados 2 puntos, pero sin ocupar las fórmulas, sin ocupar las fórmulas de pendiente y de coeficiente de posición, porque no entran. Pero si se las saben, les va a ayudar harto. Y no solo aquí, si dan ciencia, en física también sirven harto esas fórmulas. Bueno, cuando yo daba física, no sé qué entrará ahora en física. Eh, eso. Así que comencemos con los ejercicios. Ejercicio. Ya. Ese sería el enunciado, el tiro escribo las alternativas, pero como les dije, en esta materia es donde más aparecen cosas de este estilo. Igual, en este caso, se puede hacer un poco por lógica este ejercicio sin saber llegar exactamente a la respuesta. Ahí lo van a ver. Ya. Aquí está. Háganlo y lo revisamos.
si me dejan su respuesta. Ya estaba en el tiempo y sí, efectivamente es la D, ¿ya? Y bueno, les dije que se podía hacer por lógica en cierta parte, porque en el enunciado ya me dicen que X indica, creo que no lo escribí, ya, X es la cantidad de años que transcurren, ¿ya? Es decir, y por el contexto que nos dan, entonces cada año que transcurre, la fotocopiadora vale menos, ¿sí? Y si se fijan, en la alternativa A y en la alternativa B, lo que está pasando es que a medida que pasen X años, yo voy a estar sumando en la A 32.000 cada año y en la B voy a estar sumando también más cosas. Entonces, por eso yo podría descartar al tiro esas dos, ¿ya? Y además porque en el año cero, sí, o sea, si yo evalúo en cero, debería estar 480.000 pesos, que esa es el precio, ¿sí? Y en la A sí lo cumple, pero en la B no, así que ya lo descarto. Y en la C lo que tengo es una función constante, ¿sí? Es constantemente 32.000 y no me sirve, porque yo necesito que al cabo de 15 años valga cero. Así que por descarte yo podría ver al tiro que es la D y que además es la única que me está descontando dinero a medida que pasan los años. Otra forma de hacerlo, y que sirve harto porque puede que les sirva en otro ejercicio, es asumir que la función es de la forma mx más n. Y bueno, en este caso no es tan asumir, porque ya nos dicen que es una línea recta. Y la forma más general de asumir eso es con una función afín. Entonces yo asumo eso. Ya, ¿y qué cosas tiene que pasar con eso? Bueno, en el año cero, o sea, cuando no han transcurrido ningún año, esto tiene que costar 480.000. O sea que f de cero tiene que ser igual a 480.000.
Y además necesito que f de 15, que van a ser los 15 años, tiene que valer cero. Sí, porque me dicen que después de 15 años tiene que valer cero. Entonces yo tengo que 480.000 es igual a m por 0 más n, porque reemplazo el 0 ahí. Y además, por otro lado, tengo que 0 tiene que ser igual a mx, o sea, m por 15 más n, ¿ya? Entonces, básicamente me quedaría un sistema de ecuaciones, pero no es tan así. Si los puedo resolver de a uno. Por ejemplo, si resuelvo lo primero, de que 480.000 tiene que ser igual a m por 0 más n, porque en el año 0 tiene que valer eso. ¿Sí? Esto me dice el tiro que el n es 480.000, ¿ya? Así que yo ya sé que el f de x ahora es de la forma mx más 480.000. Y me falta un 0, ahí sí. Ya, ahora yo sé que en 15 tiene que valer 0, es decir, 0 tiene que ser igual a 15m más 480.000. ¿Ya? Y ahí uno va a llegar a que el m es menos 32.000. Y ahí ustedes pueden verificar los cálculos. ¿Ya? Así que yo ya tengo la función completa. Sé que f de x es igual a los 480.000, que es el n, menos 32.000, que es el m, por x. ¿Ya? Y así llegaba de una forma como más analítica a esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo delante les decía que si se saben ya la fórmula de pendiente y de todas esas cosas, o de ecuación de la recta, es mucho más simple? ¿Por qué? Porque ya tengo dos puntos. Tengo el punto 0,480.000 y tengo el punto 15,0. ¿Sí? O sea, tienen dos puntos, entonces pueden tener la recta y es lo mismo. ¿Ya? Así que ahí hay como tres formas de hacerlo. La primera en este caso era como por descarte, porque salía con lógica. La segunda es ocupar estas cosas de funciones, como ver evaluado dónde, cuánto tiene que dar, dependiendo de lo que me están diciendo. Y la última, que es no oficial para esta prueba, es saber eh, ecuación de la recta y ocupar que tenemos dos puntos. ¿Sí? Entonces, continuamos. En el ejercicio número 2 tengo sean f de x igual a... Ya, ahí está. Háganlo y lo revisamos.
Ya, estamos en el tiempo. La respuesta correcta aquí es la A, ¿ya? ¿Cómo llego a eso? Bueno, me dan dos funciones lineales primero. ¿Sí? Me dicen f de x igual a 3x menos 2 y g de x igual a 2x más 3. Y me dicen que b es igual a f de a y nos preguntan cuánto es g de b, ¿ya? Entonces lo primero que necesitamos saber es cuánto es b, ¿ya? Y me dicen que b es f de a, ¿ya? Y f de a no es otra cosa que reemplazar a en f de x. Entonces sería 3a menos 2. Así que yo sé que b es igual a 3a menos 2. Entonces ahora si yo calculo g de b, es lo mismo que g de 3a menos 2. Y para hacer eso, en vez de escribir el x en la función g, escribo todo lo que quedó dentro del paréntesis. Entonces me queda 2 por 3a menos 2 más 3. Así que esto es 6a menos 4 más 3. Finalmente esto es 6a menos 1. Es decir, la alternativa A. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, me imaginé que podía ser eso, sí. Sí, es que, bueno, yo soy como más estructurado, pero sí, me imagino que hay varias formas de llegar a lo mismo, pero es básicamente esto, es como composición de funciones sin decirnos que es composición de funciones. Pero sí, es buena idea, ¿ya? Así que ya, el siguiente es más complicado. Se los aviso al tiro, voy a ocupar una hoja entera para esto. Y el dibujo no está para nada a escala, pero sirve de referencia. Y ahí está. Sí, este ejercicio es un tanto más difícil, así que denle y lo revisamos.
Ya, estamos. Bueno, la respuesta es la E. Déjenme revisar Sí, es la E. ¿Ya? Primero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer este ejercicio? Que bueno, igual es bastante rebuscado, o sea, hay que hacer varias cosas. Lo primero es que necesitamos saber las coordenadas del punto P. ¿Y por qué necesitamos saber las coordenadas del punto P? Porque yo necesito saber g de x, y para yo saber una recta, y esto es que tienen que saberlo, necesito conocer dos puntos. Yo ya conozco uno, ¿sí? Yo ya sé que g de menos 1 es 0, y eso es lo que me están diciendo acá. Pero ahora yo sé que g de 3, ese no sé cuánto es, ¿ya? Esa es una incógnita que yo tengo, ¿sí? Así que yo lo que necesito saber es cuánto vale g de 3. Y ahí yo podría saber cuánto vale g de x en cualquier lado. Pero ¿qué información tengo yo para eso? Bueno, yo sé que la recta g de x y la recta f de x se intersectan en ese punto P. Y para f yo puedo saber completamente cómo es la función. ¿Por qué? Porque yo sé que, bueno, asumiendo que f de x es mx más n, yo sé que f de 0 tiene que ser 8, sí que es lo que me están diciendo acá arriba, y además sé que f de 4 tiene que ser 0. Entonces yo tengo esas dos ecuaciones, entonces yo tengo que 8 es igual a 0 por m más n, es decir que n es 8. Y finalmente, para saber que el f de 4 es 0, tengo que 0 es igual a 4 por m más 8, así que el m es igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, f de x es igual a menos 2x más 8. Así que yo ya tengo una ecuación para la función f. ¿Y por qué me sirve eso? Porque como yo sé que el punto P pertenece a la recta f, porque es la intersección, es decir, están las dos, ahora yo calculo cuánto vale f de 3, ¿ya? Sería menos 2 por 3 más 8, que eso sería menos 6 más 8, y eso es 2. Es decir, el punto P es 3,2. Ya les dije que el dibujo no estaba para nada a escala, pero funciona, ¿ya? Entonces está en 3,2 ese punto de ahí. ¿Ya? Entonces ahora yo ya sé qué pasa con esto. Ahora yo ya sé que g de menos 1 es 0 y sé que g de 3 es 2, ¿ya? Entonces yo ahora de nuevo asumo, lo voy a anotar las cosas que sí, que g de menos 1 es 0 y que g de 3 es 2. Entonces yo ahora de nuevo asumo que g de x es de la forma mx más n. Entonces g de menos 1 sería 0, o sea, 0 es igual a menos m más n, ¿sí? Porque reemplacé el menos 1. Y además sé que g de 3, que es, bueno, 2 es igual a 3m más n. Entonces tengo algo de ese estilo. Así que me queda que menos m más n es igual a 0 y me queda que 3m más n es igual a 2. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, este es un sistema de ecuaciones bastante simple. Por ejemplo, yo podría multiplicar por menos 1 el de arriba y me queda m menos n igual a 0. Y de partida ahí yo sé que m es igual a n. Y en el de abajo me queda que 3m más n es igual a 2. Si ahora yo sumo estas dos cosas, se me anulan estos dos y me queda que 4m es igual a 2, m es igual a 1/2, ¿ya? Y además yo sé que m menos n es 0, así que m es igual a n, por ende es igual a 1/2, ¿ya? Entonces ahora como g de x tenía esa forma mx más n, ahora g de x es 1/2 x más 1/2, o que es equivalente a escribir x más 1 partido 2, ¿ya? Entonces, así yo llego como analíticamente a la respuesta y obtengo que esa es la respuesta correcta, es decir, la alternativa E. Otra forma que servía para esto, yo solo sabiendo que el g de menos 1 es 0, ¿ya? Entonces yo voy reemplazando acá arriba y veo en cuál de ellas me da 0. En la A, si yo reemplazo el menos 1, me queda menos 2 es menos 4, no me sirve. Puedo descartar.
En la B sí me sirve, ¿ya? En la C tampoco me sirve porque no me da cero, y la D tampoco me da cero, así que estaría entre esas dos, y que por lo demás son bastante parecidas. Así que una de esas dos tenía que ser y tenía que hacer algo de este estilo para poder llegar a la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sé que era un poco más difícil el ejercicio. ¿Se entendió bien? Sí, estaba bastante difícil en comparación a otros que he encontrado. Sí, lo saqué de un ensayo del Pedro Valdivia. Aquí. Ya, pero lo que yo quiero dejar como moraleja de esto es que yo para poder entender una recta necesito 2 puntos. ¿Sí? Con 2 puntos a mí me bastan para entender una recta. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo tengo una recta, yo voy a asumir siempre que va a ser algo del estilo mx más n. ¿Ya? Entonces, yo siempre reemplazando los puntos que a mí me dan, ¿sí? Yo puedo llegar a algo así como un sistema de ecuaciones, en este caso era súper simple, y en general lo va a hacer, ¿sí? Porque son cosas bastante simples estas rectas, no deberían tener mucho problema. Entonces yo puedo encontrar de manera como explícita cuáles son estas cosas. Ahora, y tal cual como les dije, si ustedes saben las ecuaciones de la recta, esto se transforma en un ejercicio mucho más rápido porque tienen fórmulas listas, pero este año no entra, así que por eso no quiero usar eso para hacer los ejercicios porque no es necesario que lo sepan. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Y avanzamos al siguiente. Ya. Ejercicio número 4. Este es más facilito. Ya. Ahí está. Resuélvanlo y lo revisamos.
Ya, lo revisamos. La alternativa correcta es la E, ¿ya? Y vamos a ver al tiro por qué. Eh, ya, lo primero es que vamos a calcular cuánto es g de x. Ya nos dicen que g de x es igual a f de x más 1 medios, ¿ya? O sea, esto es lo mismo que reemplazar el x más 1 medio en la x de la función f. O sea, es 2 por x más 1 medios menos 3. Ya, puedo simplificar estos dos y me queda x más 1 menos 3 y eso es x menos 2. O sea que g de x es igual a x menos 2. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo es la intersección con el eje x de una función afín? ¿Ya? Que en este caso va a ser de este estilo porque el menos 2 recordemos que es la intersección con el eje y la pendiente es 1, así que es una función de este estilo. ¿Ya? ¿Cómo yo encuentro este punto? Tengo que encontrar cuando f de x, bueno, en este caso g de x, cuando g de x sea igual a 0. Eso es lo que tengo que encontrar para saber yo cuándo intersecta con el eje x. Es decir, en este caso, g de x es igual a 0 cuando x menos 2 sea 0. Es decir, cuando x sea igual a 2. Es decir, la alternativa E. ¿Se entendió? Al final, lo que más pueden jugar es como con estas cosas de evaluar, ¿qué parte? Esto de acá al final, cuando dije que tenía que ser igual a 0, eh, acá, esta parte, arriba, 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 arriba. Aquí cuando hice como estos reemplazos, ya, lo explico de nuevo, ya. En general, cuando yo tenga f de x igual a, digamos lo que sea, digamos 5x más 1, y yo les pregunto cuánto vale f de a más 3, por decir algo, ¿ya? Lo que yo tengo acá dentro del paréntesis se transforma en mi nuevo x, ¿ya? Así lo vamos a pensar. Es decir, en vez de escribir x, yo tengo que escribir esa expresión completa. Como la f de x era 5x, ahora en vez de escribir el x, escribo el a más 3 más 1, ¿ya? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es que yo tomo lo que queda dentro del paréntesis de la función y lo reemplazo donde estaba la x, teniendo especial cuidado con paréntesis sobre todo. Cuando tenga más de una expresión, o sea, con más de un término, tengo que ponerlo en paréntesis, ¿ya? Así que todo lo que estaba ahí, yo lo tengo que reemplazar en la x de la función, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo tengo acá arriba es que f de x era 2x menos 3. Y me están preguntando cuánto es f de x más 1 medios. ¿Ya? O sea, yo miro esta función y en vez de escribir el x, escribo todo lo que pusieron dentro del paréntesis. O sea, esto queda 2 por x más 1 medios menos 3. Y el resto lo continúo igual. Lo dejo tal cual. Solamente cambia lo que a mí me ponen dentro del paréntesis y cambia dentro de la función. ¿Sí? Entonces, por eso ahí yo ya puedo operar y, por ejemplo, este 2 lo puedo reemplazar ahí, o sea, simplificar ahí. Así que me queda ahí x más 1 menos 3 y llego al x menos 2 que yo había llegado más arriba. ¿Sí? ¿Se entendió ahí sí? Sí, profe. Ya, bacán. Sí, como les digo, es un truco que aparece en muchos ejercicios, sí, o sea, juegan harto con esto. Eh, sí, la intersección con el eje X es cuando la función vale 0, ¿sí? Para saber cuándo intersecta con el eje X, yo esto lo tengo que igualar a 0, ¿sí? La intersección con el eje Y me la dan, si está ahí presente en la función. Sí, siempre se iguala a 0 cuando quiero la intersección con el eje X, ¿sí? Se lo voy a anotar por acá.
para ver intersección con eje X, hay que igualar la función a 0. ¿Ya? Eso para que lo recuerden. Perfecto. Y nos quedan pocos ejercicios. Sí, vamos bien con la hora. Ejercicio 5. Este está un poco también más complicado y lo quise hacer porque se parece mucho, de hecho es idénticamente lo mismo que un ejercicio que está en el modelo del DEMRE y que, bueno, toma otros números y otra situación, pero son en cómo se resuelven son muy, muy idénticos. Hay algo que me falta ver. Y aquí me falta algo. Crece 2 centímetros a la semana. Ya sé cómo lo voy a hacer. Ya, aquí después de semanalmente debería decir las primeras 4 semanas. ¿Ya? Y después se sigue acá. Sí, ahí me quedó medio raro, pero después de... Entonces, una planta crece desde que se coloca en una planta desde que se coloca en un macetero crece 2 centímetros semanalmente las primeras 4 semanas y luego 6 centímetros durante las siguientes semanas. Ahí sí. Por eso es importante que el S sea mayor que 4. Ya, ahí sí. Es un poquito complicado también el cómo plantear esto, pero como les dije, se parece mucho a uno que estaba en el modelo del DEMRE. Así que para que lo vean y lo revisamos.
Ya, estamos en el tiempo. Y sí, es la D. ¿Y cómo se llega? Bueno, voy a tratar de explicar lo mejor posible, pero un tanto complicado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos básicamente es que nosotros podemos dividir, por ejemplo, que este sea el tiempo de vida de la planta, ¿ya? En semanas. Ya, ahí me cayeron. Entonces son semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, y agreguemos una más. Ya. Entonces yo sé que en estas primeras 4 semanas crece 2 centímetros cada semana, ¿sí? Es decir, ¿cuánto crece? Crece 2 más 2 más 2 más 2. Es decir, las primeras 4 semanas crece 8 centímetros, ¿ya? Y en las siguientes, ¿cuánto crece? En la siguiente crece C más C más C más C más C, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso yo estoy considerando en total 9 semanas. Entonces, ¿cuánto fue lo que creció en 9 semanas? Crece 8 más 5C, ¿ya? Entonces, ese 5, ¿qué me puede estar representando? Bueno, ese 5 lo que me está representando es la cantidad de semanas después de haber cumplido las 4, ¿sí? Es decir, el 5 me está contando cuánto sobra del total al restar 4, ¿sí? Porque en las primeras 4 semanas yo ya tengo un crecimiento fijo, ¿sí? Entonces, en el siguiente es donde me va a depender de la cantidad de semanas que yo tengo, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de semanas mayor que 4, en las primeras 4 siempre va a crecer 8, eso es indistinto, ¿ya? Pero para las siguientes depende de cuántas tenga, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que sumarse? Bueno, tengo que sumar tantas veces como tomar el total de semana, restarle las primeras 4 y ver qué me queda, ¿sí? Es decir, esto es lo mismo que escribir 8 más S menos 4, que es decir, quitar las primeras 4 semanas, porque ese crecimiento yo ya lo sé, y eso multiplicarlo por C. Y así verificamos que es la alternativa D. De otra forma, por ejemplo, hagamos algo más corto. Si digamos 1, 2, ya, hay 5 semanas ahora. Entonces, ¿cuánto sumo yo acá? 2, 3, 4 y 5. Entonces, en las primeras 4 semanas, el crecimiento es fijo, ¿sí? Son 8 centímetros, siempre, ¿ya? En las primeras 4 ya está listo. Pero ¿cuánto tengo que sumar? Tengo que sumar un solo C, es decir, tomar 5 menos 4 y restar y multiplicarlo por C. Y así verificamos que es la alternativa D. No sé si se entiende mejor, si un poquito enredado también me cuesta un poco explicarlo. Es básicamente quitar las primeras 4 semanas y después multiplicar. Sí, igual sale un poco como por lógica, pero más o menos, sí, como que se ve así, ¿ya? Y como les digo, en el DEMRE pusieron un ejercicio muy parecido, o sea, era idéntico a esto, sí, que era como un puntaje de una prueba que las primeras 40 preguntas valían tanto y después las siguientes valían tanto y si se tiene tantas preguntas correctas, cuánto puntaje tenía, por decir algo. Creo que era algo de ese estilo, pero es de la misma forma, ¿sí? Es llegar hasta un punto fijo donde yo ya sé cuánto se suma hasta ahí y el resto tengo que hacer esta resta de quitarle las primeras, en este caso las primeras 4 semanas o algo de ese estilo. ¿Ya? Entonces modelamos también una función lineal un poco más complicada, pero la modelamos. ¿Ya? Y vamos con el último ejercicio que traje. Sea f de x igual a x más 2 si la recta pasa por el primero, segundo y cuarto cuadrante
Entonces, es correcto. Ya, ahí está la última pregunta. Háganla y la revisamos. Ya, estamos como en el tiempo. Y la respuesta correcta es la A. ¿Y cómo sé eso yo? Bueno, lo primero es que, bueno, me dan una función afín, por ende es una recta, y yo sé que su intercepto o coeficiente de posición es en 2. Entonces yo tengo dos posibles opciones acá, con respecto al A. Que el A sea positivo, es decir, que sea algo de esta forma, o que el A sea negativo, y sea una recta de esta forma. ¿Sí? Con esto tengo A menor que 0, y con el blanco, que se me perdió ahora, tengo que es mayor que 0. Es decir, tengo básicamente dos opciones, o que la recta crezca o que la recta decrezca, que son las propiedades que habíamos visto para una función afín. Entonces vamos viendo. Si yo tengo una función creciente, y bueno, recordemos cuáles son los cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿ya? Acá me dicen que tiene que pasar por el primero, segundo y cuarto cuadrante. Vamos viendo que si el A es positivo, tengo que pasar por el primer cuadrante aquí, por el segundo acá y por el tercero acá. Por ende, A mayor que 0 no me sirve. Es decir, la C no me sirve y la D no me sirven, porque en ambos casos son mayores que 0. Ahora, menor que 0 me sirve. ¿Por qué? Porque aquí pasa por el segundo, por el primero y por el cuarto. Es decir, verifico que esta es. ¿Y por qué no me serviría igual a 0? Y eso hagámoslo con otro color. El azul no se va a ver, el verde. Si fuese igual a 0, estaría algo de esta forma. Es decir, solo pasa por el primer y segundo cuadrante, y necesitaba que pasara por el cuarto también. Así que así verificamos que es la alternativa A la correcta. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Se entendió? Ya, voy a dejar de grabar.